aquí a este libro para abrir la hora. Y en honor a Carlos Armando Wiebrich, que ayer perdió la vida en la batalla contra el COVID, Wiebrich, Crónica de una infamia, de Jesús Blancornelas. Este libro, fíjese usted, en verdad, tuvo ya, pues aproximadamente, fueron 10 ediciones, desde el 30 de noviembre del 78. De hecho, te voy a pasar unas fotos para ilustrar. Fueron 5,000, ahí, Vinicio, fueron 5,000 ediciones que se hacían cada año. Y es un libro, ojo con lo que le voy a comentar, porque sí es un libro que dibuja mucho lo que ocurrió en ese entonces con Carlos Armando Wiebrich y todo lo que expuso este gran periodista que es Jesús Blancornelas, o que fue Jesús Blancornelas, alguien que documentó mucho el crimen organizado. Este libro habla de la caída de don Armando en lo que fue su mandato, cómo desde la presidencia de Luis Echeverría se prácticamente se fraguó, se orquestó la caída de Carlos Armando Wiebrich, cómo de ser el favorito del entonces presidente terminó desterrado de Sonora. Hay protagonistas que aún están, por supuesto, aquí con nosotros, que deberíamos de mandarlos a hablar también, como un Jesús Díaz, como Díaz Vega, el ex procurador de justicia, por ejemplo, y que le tocó oponerse a la persecución de presidencia. Está un Oscar Cárdenas también, que era magistrado en ese entonces, habla el libro y se opuso. En verdad, hay aquí un personaje central que es también Porfirio Muñoz Ledo, que era dirigente del PRI nacional en ese momento. Hay protagonistas de la historia todavía vigentes que pudieran hablar mucho al respecto. En Crónica de una infamia se documenta cómo Porfirio Muñoz Ledo y otro grupo de políticos pues prácticamente auspiciaron la caída de Carlos Armando Wiebrich, un Augusto Gómez Villanueva, entonces secretario de la Reforma Agraria, por ejemplo, también, un Celestino Salcedo, dirigente de la CNC, cómo boicotearon la resolución de conflictos agrarios ejidales en el Valle del Yaqui, y cómo convencieron a Luis Echeverría de dar la isla del Tiburón a los Eris, pese a que iban a terminar rezagados. 2 ediciones tuvo. Mire la foto esa que le pasé a Vinicio. Ahí esta foto de las visitas de Luis Echeverría, por ejemplo, cuando estuvo aquí presente. Wiebrich era el gobernador consentido del presidente Luis Echeverría, dice Blancornelas. Aquí los vemos en Puerto Peñasco el 1 de junio del 75. 4 meses después de la amistad se rompe. Rápido, fue la verdad, vertiginoso el rompimiento, súbito. ¿Por qué? Porque él era, en el capítulo 8, él hace una recopilación de la caída ya, de cómo, por ejemplo, en la revista Time, la revista Time había puesto como unos líderes por México eran 2 líderes. Time había realizado una encuesta por todo el mundo y su equipo de reporteros hicieron una selección de los jóvenes más brillantes en cada país, calificándose de integrantes del futuro liderazgo mundial a 2 jóvenes por México, a Carlos Armando Wiebrich en ese momento y a Porfirio Muñoz Ledo. La revista entonces pasó de mano en mano en el avión, cuenta ahí Blancornelas, y al lado dice, quedaron los periódicos que narraban la aventura del guerrillero o la gira de José Guadalupe Zuno. Para todos lo que Time publicó en su momento, la revista Time, significaba un paso más adelante en la carrera política de Carlos Armando. Era la primera ocasión que el nombre de Wiebrich, a esa altura, trasponía la frontera con una alusión periodística que miles y miles de sus colegas iban a leer en todo el mundo. Además, la publicación de la revista Time apuntalaba la consideración ya acariciada de que en 6 años más Wiebrich estaría en la antesala de la presidencia de la República cuando lo calificaban como integrante del futuro liderazgo mundial. Quedaba claro que Time se hallaba perfectamente, dice, enterada de la situación política mexicana. Sus reporteros lo habían indagado más que los propios reporteros mexicanos. Wiebrich y Porfirio Muñoz Ledo eran los consejeros principales del presidente Luis Echeverría en sus decisiones de orden internacional. Es fabuloso, en verdad, este libro. Híjole, en verdad. Y después de cómo lo tumbaron.
Ignacio Lagarda, cronista, historiador del Hermosillo, ¿cómo ves el legado de Carlos Armando? ¿Qué significa Carlos Armando Viebrich? Ha muerto de COVID. Ayer perdió la batalla a los 81 años, un decano pues de la política, fue diputado federal. Pues gobernador que se enfrentó en su momento también contra Mario Fabio Beltrones, contra Eduardo Burs. El gobierno actual no se le vio mucho. Por ejemplo, ¿qué me puedes decir de Carlos Armando Viebrich después de este resumen, breve resumen de Jesús Blancornelas que nos hace? Y él le tocó vivir mucho la caída de Carlos Armando Viebrich, Ignacio. Buenos días. Solamente yo agregaría ahí, no sé por qué no lo dice Blanco Ornelas, el otro joven era Fausto Zapata Loredo. Eran tres jóvenes los que mencionaba la revista. La recuerdo perfectamente, esa revista. Bueno, el legado de Carlos Armando Viebrich, podemos decirlo, el público y el personal, el que está detrás de todo esto que acabas de leer. Pues el legado es, en los 2 años que hizo, fue muy poco. Fue el Colegio de Bachilleres, creó el Colegio de Bachilleres, el Instituto Tecnológico de Hermosillo y el de Nogales. No alcanzó a hacer mucho, pues, porque duró poco tiempo. El otro legado es lo que no se debe de hacer en la política, o lo que sucede cuando un político llega muy joven al poder y su inexperiencia, su inmadurez, su juventud, pues le puede provocar. Todo eso que resumen es cierto. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que se llama cuando todo el poder del Estado, y más en aquel tiempo que el poder del Estado era absoluto, pues se le vino encima. Pues ¿qué fue lo que pasó con Viebrich? Un joven, demasiado joven, a los 22 años era secretario del ayuntamiento, a los 28 subsecretario de gobernación, a los 33 gobernador. Ese es un mensaje muy claro para los jovencitos de ahora que aspiran a ser políticos, que intentan estar en la política. Hay ejemplos, y no los voy a mencionar, muy recientes, de jóvenes políticos que también pues no les fue nada bien. Por eso, el enfermedad de la juventud, que es la inmadurez y la soberbia, ¿no? Echeverría promovió mucho a los jóvenes cuando fue presidente. Fausto Zapata y este otro que es el director de lo que fue la Conasupo ahora, que todavía está ahí, joven, que ahora es un anciano. Todos ellos los promovió mucho. Hubo infinidad de jovencitos en el gobierno de Echeverría, pero este muchachito brillante, jovencito sonorense Viebrich, orador, inteligente, astuto, pues se ganó la absoluta y ciega confianza de Luis Echeverría, y lo hizo candidato a gobernador, o lo hizo gobernador, tanto que ordenó que se reformara la Constitución del Estado en una noche para poder que se cumpliera el requisito para que un jovencito de 33 años pudiera ser gobernador. Exactamente lo que te iba a decir. Modificó la constitución Uno, local, ¿no? sí, ese es uno. La otra es el segundo gobernador más joven de la historia de Sonora, aunque algunos dicen que es el primero, no es cierto, es el segundo. Carlos Ortiz Retes fue el primero a finales del siglo XIX, de 28 años de edad. Y sugiero que lean ustedes La vida de Carlos Ortiz Retes. Es un libro que escribió el licenciado Ruibal Corella. Y van a encontrar la misma historia que Carlos Armando Viebrich, idéntica, por los errores cometidos por un jovencito, brillantísimo Ortiz Retes. Igual, son los dos vidas paralelas de gobernadores en Sonora. Sí, el ímpetu, ¿no? Tienes razón, porque el libro habla de eso, él fue muy protagónico, muy a lo sonorense, vaya, muy echado para adelante, fue impetuoso, vaya, Soberbia es la palabra. sí, para allá iba. Que la energía exactamente le ganó y se enfrentó con el presidente y lo enfrentaron también pero el presidente lo quería mucho, por lo que vemos No, decir. era Era el como su consentido, hijo, era exactamente. más que su hijo, pero ¿qué errores cometió? Pues se ganó el celo, y no hay celo más terrible en este mundo que el celo político. Se ganó el celo, la envidia, que es lo que tienen que cuidar los jóvenes que andan en el poder, tanto en las empresas como en el poder en general. Y se ganó el celo de aquellos personajes políticos mayores, que es
unos grandes personajes como los Barra García y la Gómez Villanueva, porque dijeron, ¿a dónde va a llegar? Y el ser político es muy peligroso. Uno, dos, los hirió, los ofendió con su soberbia, desempeñándose como hijo consentido del presidente. Hay que recordar que en ese tiempo era el todopoderoso el presidente de la República. Se la jugó con su ex jefe, Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, que podía ser el presidente siguiente, y no lo fue López Portillo. Tres, había elementos para hacer lo que se quisieran, pues estaba un ambiente, el caldo de cultivo en el Valle de Yaqui desde el 70, que dio lugar a muchos movimientos y trajo consigo el movimiento guerrillero, aquel de los años 70, 74, que a él le tocó lidiar aquí en Sonora como gobernador esos 2 años. Pues ahí estaba el caldo de cultivo. Salcedo Montión, el líder de la CNC, pues es cuestión de que le moviera. En ese libro que tienes en tus manos y que leíste, hay una escena muy importante. Cuando le habla el presidente, él le contesta, y él, el gobernador, le mienta a la madre al presidente. Imagínense aquel hombre todopoderoso que ese mismo año había tumbado a 2 gobernadores. En esos años el presidente de la República, una mirada más que le diera un gobernador, lo tumbaba. Yo recuerdo aquellos 2, el de Guerrero y el de Hidalgo, creo que sí, y tumbaban. El último presidente que tumbó como a 12 fue Salinas de Gortari, el último todopoderoso. 14, sí. 14, fíjate, Echeverría no me acuerdo cuántos. Entonces, sí, pues cuando llegó la atención, intrigado el presidente por aquella fauna de celosos del jovencito, y pues lo trató mal, y el gobernador jovencito pues le faltó el respeto en aquella llamada, le cortó y le mentó a la madre. Entonces, todo el poder del Estado en aquel tiempo. Ahorita nos asustamos que el Congreso de la Unión, todo está en manos del partido del presidente. En aquel era de 100 diputados, 100 eran del presidente, y de 500, hasta 500 eran del presidente. Era una orden, y lo amenazó, pues le dijo, pues a deforarlo. Desaparición de poderes en Sonora. Pues el joven Carlos Armando, con mucha fortaleza y dignidad, dijo, pues yo mejor me voy para que esto no vaya a ser. Y fue un desastre, porque hay que recordar que las consecuencias fueron toda aquella expropiación a los agricultores del Valle de Yaqui, que también se pusieron en contra del presidente de la República y les costó tierra. Y bueno, fue víctima de la persecución política pues por muchos años, hasta que se recuperó. No voy a comparar, pero pues hay gobernadores y políticos que se mueren, por llamarle de una manera, cuando se oponen a un poder presidencial que en aquel tiempo era infinitamente absoluto. En mi opinión, la lectura que yo hago, nadie ha hecho un libro, nadie ha escrito un libro, el único libro es ese de Blanco Ornelas, que es la versión de Carlos Armando. En realidad, pues él lo mandó que se lo hiciera, pero ningún investigador, analista político ha hecho una tesis doctoral o un libro analizando el trasfondo. Pero ahí sí, digo, con todo respeto, todo lo que dices es muy interesante y coincido, pero el mismo, mira, el Blancornelas, digo, a la memoria de los dos, ¿no? Digo, a Viebris, que falleció, y Blancornelas, que ya no está también, fue también alguien que lo vivió, ¿no? Porque él mismo, él dice aquí, te voy a poner lo que él dice a lo último, ¿no? Asistí testigo circunstancial a los momentos críticos de su carrera política, testigo fui también del momento cuando Carrillo Marcor llegó a Hermosillo para rendir protesta. Bueno, él dice que tiene todos los documentos, que está muy documentado, y así lo creo, la verdad, está muy bueno el libro, pero bueno, la verdad, yo sí, ojalá se debería de volver a reeditar, de aquí pueden salir muchos materiales, porque sí narra mucho de exacto, de ese poder presidencial todopoderoso, y exacto, los errores también de Carlos Armando, Ignacio. Claro, Corrales vivía en Hermosillo, había sido director del Imparcial. Claro, yo leí ese libro cuando se publicó en 70 no sé cuánto, y yo recuerdo todo eso también. Bueno, hay muchas cosas, pero como te digo, hay otras. Ese es el único libro, la única versión que se ha escrito. Pero de trasfondo, yo una vez platiqué con los Armando Viebris, hace muchísimos años, en Nogales, Arizona, recuerdo, soy amigo de sus hermanos menores. También recuerdo que muchas experiencias de cómo se gobernaba aquí Sonora en esa época de parte de él. Muchos hoy que son mis amigos, que en ese tiempo eran secretarios y funcionarios,
pues hay muchas cosas que se platican en lo privado, pero no en lo público. Por eso no se ha hecho una investigación de fondo, ¿Cómo se gobernaba en esos 2 años? pues con una forma bastante dura de gobernar, voy a llamarla inmadura, de aquel joven. Imagínense hoy en día 33 años y sus colaboradores tenían entre 32 y 30 y 35. Gobernaron unos niños cuando el poder era, les recuerdo, absoluto, absoluto. Todo eso que el periodismo analiza ahora, todo eso que las redes no existía, era, era terrible. ¿Cómo no recordarlo? Y uno dice, pues, el hermano menor de él, Germán, amiguísimo mío, 19 años, pues hemos platicado muchísimas cosas. Y políticos entonces, que ahí están. Ellos podrían dar su versión ahora, ¿no? Digamos a la luz, y yo analizo las cosas a la luz de lo que preguntas, ¿qué hay detrás? ¿Qué fue lo que pasó? Pues ahí está en el libro y está en los periódicos, que no es el fondo, Para mí, el mensaje y el legado por el que me preguntas es: cuidado, jóvenes que tienen poder político y económico, cuidado. Y Contigo. todavía vemos actitudes de esos jovencitos. Por eso cuando dicen jóvenes ahora dicen, ay, este muchachito tan joven ya es diputado federal. Carajo, si supieran que Viebris era, imagínense, a los 22 años secretario del ayuntamiento. O diputado federal, subsecretario a los 28, a los 30. Exacto. Con Luis Encinas, ¿no? Fue secretario del ayuntamiento con... No, en Cajeme Félix Serra. Con Félix, perdón, Serra. con Félix Serra, Faustino Félix, exacto. Entonces, como los políticos, eso quisiera yo que vieran, esa lectura que tuvieran los políticos de ahora, los jóvenes, los jovencitos, estos niños, estas que le llamamos sub-17, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Juan Carlos Lam. ¿Qué errores cometieron los de la Juan sub-17? Carlos Lam, Flor Ayala, ¿quién más era? ¿Quién más era de la sub-17? Todos estos, ¿y cómo les fue al Maloro? El Maloro, exactamente. ¿Cómo les fue a los de la sub-17? Pero lo veo, mira, voy a hacer un corte y para volver, porque está muy interesante lo que dices. Vuelvo con Ignacio Lagarda y Sara Valle en Guaymas. Interesante, en verdad, el poder político, lo que marea y la inmadurez del poder político. Volvemos. Para culminar, Ignacio, me decías, la sub-17. Por decirle de una manera, pero la vida del ser humano, en todo en general, es como la vida de los salmones, esos que entran hacia el río y no todos llegan. Es el poder político, el poder económico. También en esta historia de este estado haya habido empresarios que han llegado jovencitos exitosísimos y no terminaron en nada. Entonces, ese es el mensaje para los jóvenes de ahora, que llegan demasiado jóvenes al poder, y hay que tener mucho cuidado porque, recordemos, hay muchos que llegaron así y no les pasó nada tan duro como lo de Viebris, pero no llegaron a ninguna parte y jamás volvimos a saber de ellos. Desde mi perspectiva, tenemos un gobernador hace un sexenio anterior, ¿cómo le fue? Y no era tan jovencito. Lo que le pasa a los dime, excepción de Samuel Ocaña, hacedor de instituciones, dime qué gobernador es bien recordado del pasado, es decir, en Sonora. Y un Eduardo Burs, es decir, que sabemos el final por lo de la guardería, pero en su gobierno fue otra cosa. Es decir, dime qué gobernador es bien recordado. No tanto bien recordado, porque generalmente los hombres de poder difícilmente son bien recordados. ¿Cómo le fue? La pregunta es cómo le fue. Y la parte más difícil del ejercicio del poder es el juicio de la historia. Eso sí. Porque ese juicio es inapelable y no admite amparo. Que eso es lo que decimos, o yo digo como historiador. Ese es lo que dice la gente y más recordado, pues allí hay muchos supuestos y muchos, pero en general, a la hora de la historia, de que la historia evalúa en hechos, en circunstancias, qué fue lo que pasó, bla, 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 es cuando la historia emite su juicio, y el juicio de la historia pues es inapelable, como dije, social, legal, moral, inapelable. No se ha escrito la historia del sexenio, ni el de Ocaña, ni el de Viebris,
como para decir esto estuvo así y esto estuvo acá, pero con Pues información. ninguno, Pues Fondo. ¿a cuál se ha escrito? Yo creo que ninguno. Yo creo que Poco se han se ha hecho muchos documentado. de los gobernadores antiguos, de los políticos de mucho más Exacto. atrás, Bueno, sí, no de los contemporáneos. exactamente. Encinas Johnson para abajo, a lo mejor, ¿no? Es Sí, decir, exactamente. qué es Sí. qué es lo que sucede. Ni del propio Faustino Félix Serna se ha hecho un estudio, a pesar de que fue repudiado para llegar y querido al salir. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, esa es la lección, el ejemplo para los jóvenes de que el poder, yo no digo políticos, también empresarios. Estoy de acuerdo. También, yo recuerdo empresarios dueños de cadenas de supermercados que ahora no existen y muchas otras cosas así. Yo estoy de acuerdo contigo, en verdad. Familias enteras, empresarios que desaparecieron. El poder en sí, si tú no le metes humanismo al poder, espiritualidad u otros enfoques, te come o al ego. Y aplica no solo al político, a todos, a los medios, a todo el ser humano. Es decir, lo reconstruimos como dice Stefan Zweig, pues, sí, el biógrafo de Joseph Fouché, el sí, Fouché que ha sido sí, la fuente de inspiración al Gutiérrez Barrismo, digo, ya sabes, sí. toda esa la tenebra mexicana, ¿no? Y El manosean, francés. no es inspiración, los manosean, incluyendo a Maquiavelo, Pues, puro manosear, pues sin haberlo entre leído. Maquiavelo y Fouché, la verdad, sí ¿Sí? lo llevan, la verdad. Bueno, y Stalin y los rusos, sí lo aplican a veces, son iguales de perversos, la verdad. Yo Lo citan, pero sin haberlos leído, y a Sun Tzu, y pues sí, pues no, pero no les hace falta que los lean, lo siguen no. al pie, con que se lo interprete a alguien a la pie de la letra. A lo que voy es, lo que dice Stefan Zweig es ese, a ver, el hombre no puede ver el éxito siempre desde arriba, necesitas caer, necesita Sí. el hombre ver la derrota y entrenar en la derrota para ver. Si tú no lo haces y nomás haces odiando al mundo y sin reconstruirte y sin meterle humildad a las cosas, te acabas, maestro. Qué buena plática, siempre platico muy... Perdóname, nomás voy a terminar diciendo que hay otra frase todavía más, que tiene un artículo que se llama Memento Mori. La palabra aquella que a los triunfadores y a los emperadores romanos tenían un esclavo que siempre les estaba diciendo atrás de ellos, Memento Mori, recuerda que eres un simple mortal. Porque el poder enferma, pero el poder absoluto enferma absolutamente. Pues ya que hablas de los romanos, deberíamos estudiar a Tiberio, ¿no? También, por ejemplo. Para eso es la literatura. Exacto, por eso. Y lo primero que no hacen los jóvenes de esta época contemporánea, me van a perdonar, es leer. Exacto. Yo, ¿sabes qué le metería? Tu actividad como periodista, también hay periodistas que han desaparecido, te he dicho, pues tú lees, te digo cada rato cuando hablamos en privado. Tú lees. Mucho. Me encanta leer. Entonces, los jóvenes no leen ni lo que les dicen los papás ni los abuelos, ni menos ni en la escuela. Yo, ¿sabes qué metería? Yo metería a todos, como dice el poder y la enfermedad. Owen, ¿cómo se llama? David Owen, el ex ministro de Salud Pública, el ex ministro de Salud Pública del Reino Unido, antes de Margaret Thatcher fue él. Sí. Y él describe, ¿no? Estudia 100 casos de gobernantes en el mundo. Y como él dice, todo gobernante debería pasar un proceso de salud, un examen de salud pública y privada. Y un examen psicológico, porque si te vas a la historia, ve Tiberio. Ve Nerón, ve Calígula, Tiberio lo que hace, que lo estamos viendo mucho en el país, gobernar bajo el resentimiento, maestro. Gobernar bajo el resentimiento, que no lo ven, y esas persecuciones. Ya, en fin, por favor, sí. Acabamos de ver la semana pasada en Estados Unidos a Calígula, a Nerón. Vimos a Nerón. Nerón del siglo XXI. El Nerón del siglo XXI, a Nerón un destructivo, o Stalin también, pues, a lo mejor. o Putin. A ver, en verdad, híjola, que sacamos mucho, a mí me fascina estudiar exactamente desde la literatura. Te repito lo que te dije una vez, tenemos que hacer una sección, maestro, algo. Te la propongo de veras, porque sí, hay mucho, la historia nos puede dar mucho para no repetirse. Te mando un abrazo, gracias. Igualmente, como siempre, gracias. Es que es muy rico, en verdad. La historia se repite, pareciera que parecía que estamos viviendo lo mismo de ¿cómo se llamaba? De Lucrecio, Tiberio, los Neón, los Calígula, todo lo que los romanos, a lo que estamos viendo en nuestros días, de cuenta la misma, pero modernizado, pasando por Sun Tzu, Nicolás Maquiavélico en la época del Renacimiento de Italia, por Fouché, francés, y los Napoleones, hasta llegar a nuestros días, los Plutarcos Elías Calles y todo hasta nuestros días.
haga de cuenta, que el poder, y aquí Biebrich, haga de cuenta que estamos así, como se destruyen entre ellos, en fin, que creo que rompí protocolo, pero vale la pena, ¿no? Viernes de los paralelismos en la historia. Sara Valle.